Bueno, amados, muchísimas bendiciones. Ahora sí, estamos listos para lo que será la enseñanza de esta tarde y con ello estaremos cerrando entonces todo lo que ha sido la provisión, bendición, alimento espiritual de nuestro Padre para nuestra congregación, los justos de las naciones, que estamos aquí presentes, ¿verdad? Y que aquellos que están conectados también puedan ser edificados. Estaremos orando, vamos a ponernos en pie para darle comienzo a esta enseñanza. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu santo y precioso nombre. Te pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, que seas tú, Señor, con nosotros, bendiciéndonos, guardándonos, ayudándonos, Señor, y mostrándonos, Padre Santo, tu hermosa y preciosa palabra, esa palabra de bendición, esa palabra que nos conforta, que nos anima, que nos ayuda a seguir creciendo, avanzando en este camino que tenemos, que es el camino de la obediencia, de bendición, donde sabemos, Señor, que necesario es adiestrarnos, necesario es alinearnos a esa palabra preciosa y alinearnos, Señor, contigo, con todo lo que tiene que ver con tu obra preciosa y maravillosa. Por los méritos sagrados de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Bueno, saludamos a todos los que están conectados en esta hora, 6 de la tarde, hora Venezuela, donde pues le damos gracias al Señor por lo que ya nos ha dado, que ha sido suficiente, ha sido bastante, como Dayeinu, todo lo que el Señor nos ha dado. Pero bueno, el Señor nos quiere seguir dando y a través de esta enseñanza estaremos continuando con esa línea que hemos venido trayendo la semana pasada, nuestro querido y amado Moré Yedael, a través de una enseñanza muy preciosa, de mucha edificación, la enseñanza que recibimos al finalizar el Shabbat pasado, con un contenido muy espiritual, de vivencia, de entender que cuando entendemos al Padre y nos alineamos a Él, todas las cosas funcionan para bien. Baruch Hashem, quiero darle gracias al Padre por su bendita Torá, por Mashiach, por todas esas palabras que tenemos como legado, que están allí, que nunca se van, que están siempre a la orden y presentes para nosotros como discípulos, como hijos del Señor. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que esté pasando, cuál sea el tamaño de la situación que experimentamos, ahí está la palabra. Y lo importante de todo, mis amados hermanos, es que sirve. Sirve cual sea la situación que nosotros como humanos, como personas, podamos estar viviendo. Nadie puede decir, y el que lo diga, por supuesto, nosotros le catalogamos como mentiroso. Nadie puede decir que esa palabra que el Señor nos ha dejado no sirve y que solo sirve para algunas cosas. No, porque la misma palabra así lo establece, que es útil para todo. Y menciona elementos tan importantes como lo es la enseñanza, la corrección, la capacitación, el ayudarnos en todo momento que experimentamos. Bueno, antes de comenzar quisiera contarles, no sé si el Roe lo contó, porque yo tuve que salir a buscar al Moré, el caso de la hermana Ingrid. ¿Sí lo contó? Ah, ok, perfecto. Gracias, Roe. Bueno, qué bendición poder estar allá con la hermana Ingrid del Golfito. Para nosotros fue un sorpresón, pero muy, muy agradable. Y bueno, pudimos estar allá. Ya el Roe entonces les contó. Estaremos a través de esta enseñanza, lo que vemos y hablamos, eso creemos. Como principio que encontramos en la palabra, a través de las mismas palabras de nuestro Ribi, de nuestro maestro Yehoshua,
quien en el capítulo 3, versículo 11, que bueno, hemos venido de alguna manera trillando, ¿verdad? Esta semana, porque fue nuestros escritos apostólicos. También lo tocamos en la enseñanza de la semana, ¿ok? Con respecto al caso de Buni, o llamado en las versiones Nicodemo, o en otras versiones hebreas e israelitas, Nabdimón. Y tomo este versículo 11, donde dice la escritura, ok, está apagado, a ver, ajá, ahora sí. Capítulo 3, versículo 11 de Yohanan. Para abrir esta enseñanza, dice el Mesías, hablando con Buni, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Vemos allí en estas palabras una, por supuesto, gran profundidad, entendiendo los personajes, el Mashiach por un lado, Yehoshua, por otro lado un dignatario, un maestro de Israel, y sabemos que es maestro porque el mismo Mashiach es el quien lo refleja en este capítulo 3 de Yohanan, cuando le dice, bueno, siendo tu maestro en Israel, ¿no entiendes esto? Dice entonces el Mashiach en esta conversación, quiere decir que tenemos por un lado un peso pesado y por otro lado otro peso pesado, pues, hablando en aquel contexto que se estaba desarrollando esta conversación. Y esto es donde se desprenden estas palabras del Mashiach, hablando de ellas como ciertas, como una verdad, como un principio que se manifiesta en todos nosotros, sobre todo nosotros que somos creyentes. Le dice a Buni, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Ahora, cuando hablamos del Mashiach, por supuesto, estamos hablando de otro nivel. ¿Por qué? Porque él desarrolló una vida espiritual idónea, apegada a los mandamientos, y esto le llevó a tener una claridad y una revelación perfecta. Conocedor de la verdad. Conocedor de la verdad. Ahora, pero hablando en el ámbito de nosotros y del resto del mundo, cuando nosotros vemos las cosas y hablamos de lo que estamos viendo, ¿qué hace esto? Nos forma un criterio, nos forma un rango de acción, que es lo que nos permite tener, lo que podemos nosotros hablar, una manera de ser, una forma de comportarnos, de testificar. Repito, cuando hablamos del Mesías, lo que él habla, lo que él ve y testifica, está ¿cómo? Alineado. ¿Alineado a qué? A la Torah, a la palabra y a la voluntad del Señor. Los sabios de Israel nos enseñan y nos dicen que en el trabajo espiritual que nosotros debemos hacer, tenemos que procurar alinearnos a tres cosas. O tres cosas nuestras tenemos que alinearlas a la Torah. Es decir, lo que vemos, lo que hablamos, lo que pensamos. Alinear eso a la Torah para que todo sea como consecuente. Y no haya una desvariación que nos permita, por ejemplo, pensar algo pero hacer otra cosa. Cuando una persona piensa algo pero termina haciendo otra cosa,
hablando de la creencia. Yo creo en algo, pero termino haciendo otra cosa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy demostrando que no soy genuino, que no soy verdadero, que no hay verdad, que no practico la verdad, que no practico la verdad. Entonces, él le dice a esto a Bunny y le dice, y que a pesar de que esto se ve, dice él, no recibís nuestro testimonio. Es decir, lo que nosotros somos no cala en ti o no cala en ellos. Para hablar del círculo donde estaba Bunny, de los fariseos o de todos aquellos personajes que adversaban al Mashiach. ¿Ok? Que podemos nosotros ver a través de lo que muestran los escritos apostólicos. Cómo constantemente ellos adversaban a Yehoshua. Ahora, ¿cómo creerán en otro? ¿Cómo creerán en otro que no tiene ese nivel del Mashiach, de Yehoshua? Imposible entonces poder desarrollarse ahí. Ahora, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque esto va a repercutir no solo en el de afuera, que es un punto y muy importante. Va a repercutir también ¿a dónde? Hacia adentro. Hacia adentro. Cuando vemos el Mesías, nos damos cuenta de que Él pudo de alguna manera ser un ser íntegro y poder llevar los procesos de su vida y el propósito que Él tenía de la mejor manera y llegar hasta el final. Llegar hasta el final. Ahora sabemos que la misión del Mashiach, ¿cómo era? ¿Cómo era la misión de Él? Cuando estuvo entre nosotros hablando de este sistema de vida de este mundo. Una misión la más importante, porque sobre sus espaldas estaba nada más y nada menos que el cumplimiento del plan de redención del mundo. Quiere decir que el Mesías no se podía dar el lujo de entretenerse ni de desenfocarse. ¿Ve? No podía. Y eso lo vemos, por ejemplo, en episodios a los donde él fue sometido con sus discípulos. Que los discípulos en un momento ven que él tiene rato sin comer, hablando físicamente, y le llegan y le dicen, maestro, come. ¿Y qué le dice él? ¿Qué les dice él? Les hace ver que la comida que él tiene que comer o a donde tiene que poner énfasis en su vida es ¿dónde? Es en la vida espiritual, en hacer la obra del Padre que está en los cielos. Que está en los cielos. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Si nosotros tenemos una vista, un oído, una mente tan finita que no nos permite muchas veces avanzar. Y que no solo es que muchas veces no nos permite avanzar, sino que muchas veces lo que hace es estancarnos y atrasarnos. Porque el que se estanca no cree que se quedó en el lugar que quedó. No. El que se estanca, ¿qué pasa? Va para atrás. Va para atrás. Pierde. Por eso vemos al Mashiach en todo tiempo concentrado. En otro momento llega uno de sus discípulos, ¿verdad? Archiconocido, el apóstol Kefas, y le dice cosas, bueno, maestro, a ti no te va a acontecer tal cosa. Y el maestro concentrado totalmente, sabiendo, entendiendo lo que él habla y lo que él ve, procesado por la verdad, ¿qué le dice a Kefas? ¿Qué le dice a Kefas? Apártate de mí, Satanás, Hasatán. Imagínense esas palabras tan duras, ¿no?
¿Por qué? Porque en un momento Kefas, ¿qué hizo? Interponer los sentimientos. ¿Por qué? Porque es lo que él está viendo. Es lo que él habla. Es lo que él piensa. Y la gente va a basarse en eso. Porque nosotros somos productos de eso. Si refinamos nuestra vida espiritual y podemos optimizar tanto nuestra vista como nuestro hablar y pensar en el ámbito espiritual, ¿hacia dónde vamos? Hacia cosas mayores. Hacia cosas mayores. ¿Por qué? Porque no habrá nada ni nadie quien nos detenga. ¿Quién detuvo al Mesías? Nadie. Nadie detuvo al Mesías. Y el Mesías llegó a donde tenía que llegar. Y cumplió lo que tenía que cumplir. Por eso le digo, mira, dale, vamos. No vamos a enredar aquí con las cosas. Yo tengo que cumplir lo que tengo que cumplir. Y cuando se sentó a la mesa y hubo la oportunidad, le susurró a Yehudá. ¿Y qué le dijo? Al famoso Judas Iscariote. Lo que tengas que hacer, hazlo y hazlo pronto. Porque yo quiero ya cumplir con lo que tengo que cumplir. Y el lloro y la cosa, ay, pobrecito, y que va a morir. No. Yo estoy enfocado. Eso es un enfoque. Es entender. Si alguien sabía lo que estaba haciendo, entendía lo que estaba haciendo, era Yehoshua. Necesito un poquito de agua, por favor. Era Yehoshua. Ahora, ¿qué queda de nosotros entonces? Apegarnos a la enseñanza de él. Buscar su enseñanza. Y enfocarnos en que más allá de lo que tú sientes, amado hermano, lo que tú ves o lo que tú piensas, más allá de eso está la voluntad del Creador, que está por encima de todo lo que tú vives. Ahora, lo que tú vives, tú puedes creer que es único y que a más nadie le está pasando. Bueno, acabamos de tener un testimonio aquí, un súper testimonio, contado en tiempo récord, porque daba como para que se explayara nuestra hermana Adriana aquí con esos testimoniazos, tanto el de ella como el de su esposo. ¿Ve? Tremendo. Gracias, hermano. Tremendísimo. ¿Ve? Entonces, no pensemos que es que nuestras situaciones son únicas y exclusivas. Lo que tenemos es que pensar es que cada situación que vivimos solamente es un peldaño para escalar más arriba. Como bien lo decía nuestro Moré en la clase pasada. ¿Dónde quiere que lleguemos el Señor? ¿A dónde quiere que llegues tú? El Señor quiere que tú llegues arriba, hasta el final. Palabras de una persona que experimentó grandes cosas. Cuando nosotros hablamos de gente sufrida, ¿dónde vamos a buscar? Si no es en la palabra y en el Sefer de Iod. Un hombre que no solo sufrió, resufrió, pero también fue un hombre que alcanzó una disposición y un nivel espiritual tremendo. Ese hombre, después de todo lo que le pasa, ¿qué dice en el capítulo 42, versículo 3? Fíjense la palabra que encontramos. Tú dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Esas son las palabras de este hombre en un diálogo, en una conversación con el Creador. Cuando su vida llegó a un punto de inflexión donde ya no se da para más y a partir de aquí hay un cambio abismal.
a la situación que él llegó, donde literalmente moldeó el polvo. Moldeó el polvo, amados hermanos. Y recuerda estas palabras, palabras del Creador. ¿Quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Porque muchas veces nosotros en nuestras palabras desfasadas o nuestros pensamientos o nuestra vista corta, desfasada, ¿qué hacemos? Queriendo aclarar, ¿qué hacemos? Dice el dicho, no aclares que oscureces. Y nosotros muchas veces creemos que no la sabemos todas. Que no la sabemos todas. Y no, muchas veces con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que creemos, lo que estamos haciendo es oscureciendo. Por eso dice el Creador, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Carentes del propósito y de la voluntad que el Señor ha dispuesto. ¿Por qué? Porque anteponemos deseos, querencias, y lo que uno, vamos a decirlo, cree que es. Cree que es. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Job a esta pregunta del Creador? Job se confiesa culpable y convicto. Yo, dice él, yo que hablaba lo que no entendía. Ahora, para saber todo lo que Job hablaba hay que leer los 41 capítulos restantes de este libro de Job y entender qué fue lo que pasó. Un hombre que en un momento parecía que se la sabía toda, pero que terminó no sabiendo nada y declarando que de oídas había oídos, pero ahora, dice él, mis ojos te ven, porque le quité la capa, le quité la pared, lo que no permitía ver al Creador, para vivir cada cosa que sucede en este mundo, en el plano y en el ámbito correcto, para que sirva, para que sea con propósito al Creador. ¿Cuántas historias tenemos, amados hermanos, que son narradas, vivencias que cada persona en el Señor puede vivir y contar, que nos demuestran que por encima de las situaciones está el Creador? Pero no solo que es que está el Creador como si estuviera pintado en la pared, no. Es que está el Creador como obrando, haciendo. Muchas veces nosotros queremos encajonar, es decir, encerrar al Creador en un cajón, en una caja de voluntad, de nuestra voluntad. De nuestra voluntad. Porque nosotros acostumbramos a orar y a pedir y a pedir y a pedir. Y pedimos y pedimos y pedimos. Pero ¿pedimos cómo? Muchas veces pedimos mal porque pedimos conforme a nuestra vista, a lo que vemos, a lo que creemos, a lo que pensamos que va a resultar o que va a traer algún beneficio que yo estoy viendo. Pero no nos damos cuenta que muchas veces lo que yo creo que es bueno va a terminar siendo no malo, sino peor. Pero ahí es donde la paciencia de nuestro Padre Creador para mostrarnos, lidiar con nosotros y enseñarnos. Fíjense el Mesías. El Mesías pidió en un momento álgido de su vida y que dijo: yo quiero que se haga tal cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya.
Que se haga la voluntad del Creador. Que se haga la voluntad. Ahora, esto no quiere decir, mis amados hermanos, que nosotros no vamos a pedir más. No. Tenemos que seguir pidiendo, porque el Señor le gusta que sus hijos le pidan. Pero lo que tenemos que ir en el camino y en el proceso es afinando. Afinando. Ahora, cuando no recibamos lo que pedimos, ¿qué tenemos que hacer? Entender que no era la voluntad del Creador. O que no es el tiempo del Creador. Que si puede que algo que estemos pidiendo pudiera venir. ¿Me entiende? Pero en el tiempo del Creador. Pero en el momento que surge, ¿qué hay? Por esas capas que no nos dejan ver lo espiritual y la voluntad del Creador, entonces comienzan las frustraciones. ¿Y las frustraciones qué hacen? Ya lo veíamos en la clase pasada, el Shabbat pasado del Moré. Eso infiere ¿a dónde? En el ser, en las ganas, en la motivación. Una persona que lo intentó y no lo logró, puede que sea su ruina. ¿Por qué? Porque siente que no puede, porque siente que no. Mira, yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Y eso en cualquier ámbito. Trabajo, estudio, acá la congregación, lo que sea. Hasta para la danza. Que alguien quiera danzar y quiera ser parte del grupo de los danzores, pero cuando llegó y empezaron a hacer los pasos, ¿qué pasó? Valga la redundancia. ¿Qué pasó con los pasos? ¿Ah? No los agarró. Entonces, de buena primera se frustra, ¿qué va a pasar? Aborta. Y está en ese proceso de abortamiento constante. Porque donde va y no le sale, piensa que es él. Piensa que es la vida, piensa que es la situación. O piensa que el Creador la tiene, agarra con él. Cuando no es así. Nosotros debemos entender, pensar, hablar, tramitar que quien tiene el control de todo es nuestro Padre Creador, el Señor, el Rey del universo. Y que todo el universo, no solo nosotros, amados hermanos, todo, Él lo pone a trabajar para que se cumpla su voluntad. Vemos entonces en estas palabras cosas tremendas y maravillosas que podemos ver. Hay cosas que no se entienden, pero hay casos que nos hacen ver lo que en un momento no entendimos. Voy a contarle esta historia, una historia quizás ficticia, no sé, pero que a pesar de que pudiera ser ficticia, tiene muchos elementos que los vivimos a diario, con los cuales nos enfrentamos y pasamos. Esta historia tiene que ver de un pastor. El pastor que fracasó. Ahora, ¿qué sentido tiene contar la historia de un pastor que fracasó? Cuando pareciera que el fracaso es una mancha. Vamos a escucharla. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la congregación animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos de atraso, entraron 3 niños. Después de 20 minutos, entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar el servicio con las 5 personas. 5 nada más. Al recorrer del servicio, entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la congregación. Cuando el pastor hacía la lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Hasta aquí, el escenario, ¿cómo se pinta? Lo que el pastor esperaba, para nada se está dando. Sí, una reunión donde está pautado que toda la congregación, o hablando cristianamente, toda la iglesia
esté para recibir un sermón, una prédica, una palabra de parte del Señor, vemos entonces que la gente no atiende. Sin embargo, tirando, como dicen por ahí, o jalando de resistencia o de resiliencia, el pastor sigue adelante. Aún sin entender el porqué de la falta del pueblo, el pastor condujo el servicio animado y predicó con dedicación y celo. Cuando volvía para su casa, fue asaltado y golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa hacía las curaciones de sus heridas en casa, él describió aquel día como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio, el día más infructífero de su carrera. Ahora, ¿quién tiene una piedra? Pero no solo es la piedra. Si usted tiene la piedra o yo tengo la piedra, para tirar la piedra, ¿qué tenemos que estar? Tenemos que estar libres de pecado. ¿Quién puede lanzarle una piedra a este pastor y decir, oye, pero que este pastor, entonces, ¿qué pastor es? Si él tiene esta actitud, ¿qué pastor es? No, esto nos puede pasar a cualquiera. Sea pastor, sea un maestro, sea quien sea. Esto le puede pasar a cualquiera, porque todos estamos sometidos aquí a lo mismo. Y a quien más se le da, más se le demanda, mayor presión. Después de 5 años, el pastor decidió compartir esta historia para la congregación. Mientras él terminaba de contar la historia de aquel momento, de aquella situación indeseable que le pasó, calificado por él como el día más triste, como el día más fracasado y el día más infructífero, ¿ok? Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dicen, pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Y esto empezó a transcurrir de manera normal y común. Resulta que aquellos 2 alejados por allá, que entraron desconocidos, ahora eran una de las parejas o matrimonios referencia en aquella congregación. Dice, estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en una congregación. Dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella fatídica noche. Hoy estamos aquí con el hogar y la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba a uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella congregación, se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo, pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Bueno, ya ustedes saben para qué es la cuerda, ¿no? Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Cuando iba a comprar otra cuerda, vi la congregación abierta y decidí entrar aún estando sucio con la cuerda en las manos. En esa noche el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de drogas, mi familia volvió a casa
y me convertí en el mayor empresario del pueblo. En la puerta de entrada, el obrero que recibía las personas gritó: pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó. El otro murió en aquella misma noche, cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso donde usted tenía una Biblia, y yo pasé a leerla cuando despertaba por la mañana. Después decidí entrar en esta congregación, sin saber nada. El pastor, como era de esperarse, quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en el que él consideraba como una noche de fracaso, fue una noche muy productiva. Muy productiva. ¿Por qué? Porque en nuestros actos, en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿está actuando quién? El Señor. Solo que nosotros no lo sabemos. No lo sabemos. Pero cuando andamos, ¿dónde? En una mente carnal. Pero lo podemos saber ¿cuándo? Cuando andamos en una mente espiritual. Cuando nuestra mirada está en el cielo y no en la tierra. Esa es la diferencia entre el Mesías y muchas veces nosotros. Que mientras el Mesías viene del cielo, nosotros venimos ¿de dónde? De la carne, de la tierra. Y la invitación es que seamos como el Mesías del cielo. El mismo Rav Shaul lo dice a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Rav Shaul? ¿No nos invita? Si pues habéis muerto con el Mesías, resucitad también con él. Resuciten, vivan con él. Mueran a las cosas de la tierra y vivan a las cosas del cielo. Y aprender a ver en ese modo espiritual que nos va a llevar a ver todas las cosas para bien. Aún aquellas que son fuertes y duras, que pueden llevar a pensar que estamos fracasando. Esta es otra historia, ¿ok?, que encontré, que me gustó muchísimo y tiene que ver con el jubileo, la palabra llover, y se llama Regresar nuevamente por Mendelssohn Camelson de Java Lubavitch. Ahora no se vayan a reír de mí, por favor, se los pido, porque casualmente el empezar de esta historia o de esta reflexión que hace Mendel Camelson, bueno, de alguna manera me pega porque, bueno, habla de 50 y yo tengo 50. Dice, alcanzar los 50 años de edad puede ser aleccionador. Sí, dejar mucha lección. Dice, la flor de nuestra juventud ha quedado atrás. De ahora en más, la mente y el cuerpo se irán degenerando cada vez más. Los 50 pueden sentirse como el inicio del final. Sin embargo, pero en el pensamiento judío, hebreo de la Torá, alcanzar los 50 no es el principio del fin. Más bien es el fin del principio. Y no es igual. No es igual el principio del fin que el fin del principio. No es igual.
Y lo podemos comprender. Porque el hecho de llegar a los 50 no es que la vida se acabó. Es que estamos pasando una etapa para dar paso a otra etapa. Otros 50, otros 20, otros 30, otros 40, quién sabe, el que sabe es el Creador, ¿verdad? Que tiene contado todos nuestros días. Pero los que sean, darle gracias al Padre porque llegamos a esta edad. La palabra jubileo, que es la conmemoración del 50º aniversario, llegar a los 50, proviene del vocablo hebreo Yobel. Ya esto nosotros lo hemos estudiado bastantes veces, ¿verdad que sí? Porque cada vez que estudiamos esta parashá, donde se mencionan las leyes sobre el Yobel, hacen saber que, bueno, es en referencia al 50º año en el ciclo sabático, cuando los campos y las propiedades en Israel eran devueltos a sus dueños originales y se concedía la libertad a los esclavos. Eso está en Baikra 25, versículo 8 al 16. Yobel expresa la idea de que a los 50 las cosas vuelven a su estado original. 50 es así un botón de reinicio integral. ¿Qué quiere decir? Que es como que uno llegó a una etapa, aprieta un botón y se reinicia. Hay un reinicio. Ahora, esto nos podría llevar a la conjetura de decir, oigan bien, una conjetura es una suposición, no vamos de esto a hacer una doctrina y vayan a salir de aquí los que están escuchando esta grabación, bueno, es que ya no justo de la nación están diciendo tal cosa, no. Esto podría llevarnos a la conjetura de que cuando Adán fue creado, ¿qué edad tenía? Porque la creación de Adán no es una creación, ¿verdad?, normal. Es decir, no fue un bebé que nació, que fue creciendo poco a poco. Cuando el Señor lo crea ya. Listo. Entonces podríamos nosotros sacar la conjetura y decir que Adán, cuando nació, tenía ¿cuántos años? 50. ¿Por qué? Porque el reinicio evoca ¿qué tiempo? Nosotros hablamos de la redención. La redención es evocar a un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El paraíso. Volver al diseño. Volver allá cuando Adán fue creado. ¿Y cómo fue creado? Perfecto. Perfecto. Entonces, si lo vemos por ese lado, cuando llegamos a los 50, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eliezer. Estamos empezando. Estamos empezando. Entonces, mientras alguien pudiera ver, oye, estoy llegando a los 50, chicos. Me estoy poniendo viejo. ¿Cómo es que dice la canción, more? Ya no sirve para nada. Pudiera ser esa, ¿no? Cuando la cosa puede apuntar por otro lado. Ahora, ¿por qué no le entendían al Mesías? No le entendían porque el Mesías estaba apuntando por otro lado y ellos por otro lado. Por eso es que vemos en la Escritura cosas como esta. Repito, esto es una conjetura. No estamos diciendo que Adán tenía 50 años. Pero podría ser eso posible. De hecho, la palabra Yobel significa libertad. Entonces, cuando uno llega a los 50, ¿qué empieza a experimentar? Libertad. Aunque todavía nos caigan perreados por ahí, ¿verdad? No logramos, como dicen, emanciparnos del todo, pero vamos a hablar espiritualmente. Libertad. Bueno, así dice el himno nacional también, ¿no? El pobre en su choza pidió. Refiriéndose específicamente a esta cualidad de renovación y autodeterminación
como lo pone de manifiesto la liberación de los esclavos y la devolución de las tierras a sus propietarios originales. Vaikra 25, 8, 16, que lo acabamos de citar. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta porción en la Torá, esto es mucho más de lo que nosotros vemos allí literalmente. O como veíamos hoy en la mañana, ese episodio que a muchos les pica la cabeza y se rascan, pero es que no puedo entender. ¿Cómo es que el Señor manda a hacer una serpiente y que la levante? ¿Tú te vas a mirar la serpiente y cuando no es la serpiente? Es como la parábola del rico y Lázaro. La gente se fijó ¿en quién? En Lázaro, en el rico, en los perros lamiendo la llaga, en el fuego que quemó, en el dedo, la cosa. ¿Y dónde estaba la enseñanza? Estaba en otro lado. Estaba en otra parte. Asimismo podemos ver esto, ¿no? En la Escritura. Curiosamente, esta expresión Yobel puede referirse a un arroyo, como se entiende del versículo 17:8 del profeta Irmiyahu, que lo hemos citado cuántas veces, que hace una dupla, un binomio con el Salmo o el Tejilín 1, que dice, será como un árbol plantado junto al agua y junto a la corriente de agua. Y esa expresión corriente de agua es la expresión Yubal, que viene de Yubel. ¿Lo ven? Echa raíces, no siente cuando viene el calor y sus hojas están siempre verdes. En años de sequía no se inquieta ni deja de dar fruto. Ahora, uno lee esto y ¿qué piensa? ¿En qué piensa usted cuando lee esto? ¿Qué piensa? Usted piensa en árboles, usted piensa en mato, usted piensa en frutos, si es de almendrón, una almendra, si es de el árbol de guama. ¿Quién conoce aquí la guama? ¿Ah? Sabrosa la guama, ¿verdad? Las guamas tienen características de que crecen en la ribera de los ríos, ¿no? Cerca de los arroyos. ¿Okay? Allá en Agualinda tenemos una. El que quiera ir a ver la mata de guama de allá de la casa de Agualinda está invitado. Pero ¿será que están hablando de eso? ¿Será que eso es lo que el Señor quiere con esta palabra en Millajo? No. Como dijo Rab Saúl cuando citó, no pondrás bozal al buey que trilla. Aquí no estamos hablando de bueyes, porque nosotros no somos bueyes, no somos animales. Él dice, esto lo habla ¿por quién? Por nosotros. Esto no lo está hablando por los árboles, lo está hablando ¿por quién? Por nosotros. Y aquí hay figuras, por ejemplo, cuando viene el calor, cuando viene el verano. ¿Está hablando de qué? De tiempos difíciles. Cuando llega la vejez, que las hojas están ¿qué? Cayéndose. Literal, miren. Ya no hay pelo. El oído, ¿qué le pasa? Se agrava, ya casi no escuchamos. Los ojos comienzan. Ahora, ¿eso lo estoy inventando yo o lo dice la Escritura? ¿No lo dice la Escritura en Cogelet? Cogelet capítulo 12 es un magisterio, es una cosa especial sobre esto. Entonces está hablando de la vejez. Está hablando de llegar más allá de estos 50. ¿Ve? Y esta expresión Yobel tiene que ver con eso. Cuando una persona en el Señor llega a los 50, deberá ser como ese árbol. Ahora otra referencia podría ser un tejilín que leemos todos los varones al comienzo del Shabbat. ¿Cuál es? 92, tejilín 92. Y aún en la vejez, dígase después de los 50. Y aún después de los 50, dará fruto. Porque los 50 no es el principio del fin. ¿Ve? No, como lo leíamos al principio. No es que ya se todo, no, es que es.
el fin del principio. Es la culminación de una etapa para dar paso a otra etapa. A otra etapa que tenemos que seguir viviendo. Ahora, ustedes verán por qué yo les estoy diciendo esto en un momento. No se vaya, hermano Menajén, que apenas la cosa comienza. Este no es el principio del fin ni el fin del principio. Dice, como un árbol con raíces firmemente arraigadas en un arroyo de agua, cuando estamos anclados y en sintonía con nosotros mismos, tenemos la capacidad de florecer aun cuando estamos sujetos a condiciones adversas. Llover representa precisamente ese regreso a las raíces de nuestro verdadero yo, que por supuesto suena de esta manera, pero cuando lo vemos, ¿verdad? Y lo escaneamos, estamos hablando de ese yo conectado ¿a quién? A su esencia, que es el creador, reconectándonos con lo más esencial en nuestra vida, el creador del universo. En los años jóvenes de nuestra vida, tendemos a centrarnos en desarrollar nuestro currículo, con el objetivo de construir una carrera exitosa. Para ello nos diversificamos y probamos diferentes oportunidades para hallar nuestro camino hacia el éxito. Al hacerlo, invariablemente nos topamos con todo tipo de éxitos y fracasos a lo largo del camino y terminamos aprendiendo valiosas lecciones de vida. Este señor Mendel, ¿verdad? No dice aquí, pero por ejemplo en Israel hay un libro que se llama El Zohar, que es puras cuestiones místicas, ¿no? Pero a pesar de ser místico, tiene muchas enseñanzas buenas. Y en Israel se dice que para estudiar el Zohar se necesitan 50 años. Porque antes de los 50 no lo va a comprender. Entonces en Israel se empieza a estudiar el Zohar es a los 50. Porque es que usted va a aprovechar todo lo que hay ahí porque va a poder comprender. A los 50 damos vuelta a la página y comenzamos una fase o una nueva fase de nuestras vidas. A medida que nos arraigamos más firmemente en la experiencia de vida y estamos cada vez más en contacto con nuestros valores centrales, los 50 años son la edad del retorno. Ahora, si lo vemos de esta manera, hablando de la vida en este mundo, cuando cumplimos 50, aceptamos que como que nos queda menos tiempo en este mundo. Porque hoy en día la gente está muriendo ¿a qué edad? 60, 70. ¿Cuánto más? 80. Y la palabra no se pela. Entonces uno al llegar a 50 siente que bueno, ya como que me queda menos tiempo, ¿no? Pero quedar ese menos tiempo, ¿cómo pudiéramos verlo? Oye, menos tiempo en este mundo quiere decir que ya estoy más cerca de llegar a mi propósito, cerrar en este mundo y esperar el venidero. Con razón podemos comprender las palabras de Rab Shaul cuando dicen que para él el vivir, ¿qué es? Para él vivir es algo muy maravilloso y hermoso, placentero, porque puede hacer la voluntad del Señor. Pero el morir es ganancia. Es ganancia. El vivir es el Mashiach, la voluntad del Mashiach, pero el morir es ganancia. Ganancia. Eso aunado a todo lo que pudiera anexarse que hemos estudiado, como dice la Escritura, que mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Y el que tiene 50 dice, bueno, estoy más cerca del día ideal, que es el día de la muerte. Pero a nadie le gusta hablar de muerte. Porque pensamos que la muerte, ¿qué es? Una tragedia. Y no lo es. Son entonces los 50 la edad del retorno. Por lo tanto, es un momento para dirigir nuestra atención hacia dentro. Hacia adentro. Hacer esa ¿cómo se dice? Introspección, que hablaba también el Moré la clase pasada.
para abordar activamente nuestras aspiraciones más espirituales y volver a dedicarnos a lo que no es personalmente más significativo. Mientras cuando tenemos 20, ¿qué queremos? ¿Qué queremos a los 20? Comernos el mundo. Comernos el mundo. Prepararnos para tener éxito, estudiar, profesionalizarnos. Y eso no está malo. Pero cuando llegamos a los 50, ¿cómo no saben todo eso que teníamos como expectativa a los 20? Si lo alcanzamos, chévere. Y si no lo alcanzamos, bueno, no fue para mí, no lo logré, no lo pude. ¿Ve? Pero ya eso pasa ¿a dónde? A un segundo plano. A un segundo plano. Entonces comienza la vida a tener mayor sentido porque comenzamos a ver más que la forma, la esencia. Esa esencia de la cual nosotros debemos estar atentos. ¿Ve? Esta recalibración de la conciencia nos inspira a desarrollar los tipos de virtudes por las que nos gustaría ser recordados en lugar de las habilidades que nos gustaría que formasen parte de nuestro currículo. Entonces comienza uno a reordenarse, a recalibrarse. A los 50 es cuando comenzamos a darnos cuenta de que, de hecho, estamos envejeciendo. Tum, tum, ¿quién es? Sin embargo, para el judaísmo es precisamente entonces cuando realmente somos sabios o podemos ser sabios. 50 es la edad para brindar consejos. En Israel, si no tienes 50, no digas nada. Es cuando tú puedes abrir la boca y decir algo que puede ayudar a otro. Y esto es un rol que quizás a mucha gente no le gusta, pero es algo muy importante. Eso dice la Misná. Dijo una vez un hombre sabio, para saber a dónde vas y cómo llegar allí, primero debes saber bien de dónde vienes. Entender, comprender. Si no, ¿cómo vas a llegar? Los 50 años es ese momento de reflexión y rejuvenecimiento. Un Yobel personal. Personal. Ahora, los chicos y las chicas que están aquí en este salón y que nos están escuchando, podrán decir, pero ¿a mí qué con esto? Porque el More está hablando es puro 50. Yo lo que tengo son 15, 16, 17, 18, 20, 25. Y los que se estancaron en 25... que no cumplieron más también podrían decir, pero bueno, ¿hasta cuándo con esto de 50? ¿No? Bueno, porque esto es una enseñanza que no es solo para los de 50. Porque aquel que, a pesar de tener 20, pudiera tener la capacidad de ver más allá de lo que su edad le permite, ¿qué va haciendo? Y va ganando. Cuando realmente llega a los 50, se pierde de vista. Los 50 años es ese momento de reflexión y rejuvenecimiento, un Yobel personal que nos da la oportunidad de volver a conectarnos con nuestras raíces, de reclamar nuestra herencia y de cultivar la nutritiva sabiduría que yace dentro de nosotros. ¿O no es lo que dice la Torá? Y lo acabamos de ver en Baikra. Es lo que dice la Torá. Es esa libertad. No libertad física, sino esa libertad espiritual para lo cual el Señor nos saca de Egipto. Y para darnos una tierra maravillosa y hermosa. Esto da como pie a una historia contemporánea. Sucedió una vez. No os desesperéis que ya vamos terminando. Con motivo de su 70º cumpleaños, el Rebbe de Lubavitch, de bendita memoria, el Rav, ¿verdad? Mendelssohn, ¿ok?
Recibió miles de cartas de personas de todo el mundo con los mejores deseos. Entre ellas, ¿verdad?, había varias que sugerían que tal vez era hora de que considerara avanzar más despacio y tomarse su trabajo con mayor calma, después de sus tantas décadas fructíferas como líder y activista. Cuando cumplió entonces los 70, Menachem Sneerson, ¿qué hizo? Recibió todas estas cartas donde algunos le sugerían, Ribi, ya está bueno, son 70, ya usted dio lo que iba a dar. Ahora es bueno que usted vaya pensando en el retiro, en calmarse, en ir un poco más despacio y tal, porque bueno, también es importante el descanso, ¿no? ¿Ok? Ahora veamos cómo responde este líder de este movimiento judío. Durante una reunión pública por la celebración de su cumpleaños, el Rebbe compartió lo siguiente: me han preguntado, ahora que ha alcanzado usted la edad de 70 años, ¿cuáles son sus planes? Parecería que este es un momento adecuado, un momento propicio, apropiado para descansar un poco. Mi respuesta es que debemos ir por mayores logros aún. ¿Cómo? Si está cumpliendo 70, váyase allá a la plaza a ver correr a los nietos. ¿Qué tanto piensa? ¿Qué tanto programa? ¿Qué tanto busca? ¿Ah? En honor a haber ingresado a los 70 años de vida, este año deberíamos establecer al menos 70 nuevas instituciones, que era su trabajo, ¿no? Establecer instituciones que en el trabajo de Lubavitch era rescatar a más y a más judíos que se habían asimilado a nivel mundial, porque ha sido un programa mundial que está en casi todos los continentes y en todos los idiomas por lo menos populares. Dice, y no se perturben si durante este año comenzamos no con 70, sino con 80. Cuidado si le pegamos un poco más duro. E incluso con 100 instituciones. Ahora, si él se retira y dice hasta aquí llegué, ¿qué le va a decir la gente? Dígame usted, ¿qué le va a decir? Lo aplauden. Si la vida de ese señor fue una vida fructífera a nivel de lo que él proyectó como sabio judío, como Ref o como Raf. ¿Ok? Y fíjense que no es su pensamiento. No es su pensamiento. Bueno, en el andar de la vida nosotros escuchamos cosas parecidas, ¿no? Como, por ejemplo, a descansar al cielo, ¿no? Mira, no, a descansar al cielo. En este mundo no se puede descansar. Aquí tenemos que darle todo lo que podamos porque la vida es corta. Y 60, 70 años que son. No es nada. ¿Ok? Al contrario, que de lo alto confirieran las bendiciones a todos los involucrados. Seguramente no habrá obstáculos en cuanto al 10% se refiere. Referencia a la donación del diezmo para causas filantrópicas. Una década después, en la celebración de su 80º año de vida, es decir, 80, en una reunión celebrada en su honor, el Rebbe volvió a pedir una expansión masiva de las actividades de Chabad. Entonces, cuando llegó a los 80, todo el mundo dijo, ahora sí. Parece que ahora sí el hombre va a descansar, se va a quedar quietecito y va a entregar el testigo. No, llegó a los 80 y ¿qué dijo? Ahora con más fuerza, más expansión. A concluir el segmento final del discurso de 6 horas que comenzó a las 9:30 p.m.,
Al cabo de un día completo de trabajo, al finalizar el día de trabajo, comenzó una charla a las 9:30 de la noche. Todos sabemos que él vivía ¿dónde? En Nueva York. Y si esa conferencia fue en estos días, sabemos que estaba en qué tiempo? En invierno. Y sabemos que los inviernos en Nueva York son duros. El Rebbe distribuyó personalmente un presente a cada uno de los 10,000 hombres, mujeres y niños presentes. Una edición especial del libro Tanía. El último de los participantes recibió su ejemplar a las 6:15 a.m. Pobrecito el viejo, ¿verdad? No, ya, vaya a acostarse, Rebbe. Ya llegó la hora. Acostarse. El viejo estuvo desde las 9 dando el discurso y al último que le entregó el librito a las 6:15. Hay que verle la cara. Si habían 10,000, entregó entonces 10,000 ejemplares. Ahora, los que vienen atrás, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Los que vienen atrás, ¿qué dicen? Es que ya yo estoy viejo para la gracia. No, míralo, mira al líder. Como no se cansa, como no se fatiga. Y si se cansa y se fatiga, igualito va para adelante. Como dijo Rav Shaul. ¿Lo ven? La forma en que el Rebbe celebró su octogenésimo aniversario, sus 80 años, se relaciona con un conmovedor intercambio que tuvo con un senador judeo canadiense. No cualquiera, un senador canadiense, judío, de nombre Jerry Grafstein. Jerry Grafstein, ahí tengo la foto, ese es. Usted lo puede buscar por internet y le va a aparecer el currículo de él, toda su trayectoria. Quien se desempeñó en su cargo por más de 25 años. Desde joven estaba en estas lides políticas en Canadá, el país donde vivía, donde le tocó hacer vida a este judío. Y bueno, este judío fue a visitar al Rebbe. Relata Grafstein, hace mucho tiempo que en mis cumpleaños, especialmente en los que marcaban comienzo de década, 30, 40, 50, me acompañaban sentimientos de tristeza y depresión. Todos queremos ser jóvenes. ¿Y jóvenes cómo? Aún eternos. Que no se acabe la fuerza, que no se acabe el vigor. Pero nuestros cumpleaños marcan el proceso de envejecimiento. Marcan ese proceso. Los años pasaban y cada nueva década de su vida estaba acompañada por un periodo de severa depresión. Al celebrar sus 50 años experimentó una grave crisis. Miren esto. Una grave crisis. Este señor no es un neófito. Estamos hablando de una persona con un estatus a nivel político y también religioso porque practicaba el judaísmo. En sus propias palabras dijo: mi estado mental era terrible y no podía recuperarme, aún después de haber recibido ayuda de profesionales. Mi esposa sugirió que acudiera al Rebbe de Lubavitch y recibiera su consejo para sanar mi dolor. Entonces el hombre escuchó la voz de la mujer, tomó el avión, llegó hasta Nueva York para visitar al Rebbe de Lubavitch. A mi arribo fui recibido y presentado ante el Rebbe, quien me dio $1 para caridad. Esto era común que el Rebbe hiciera eso con todos aquellos que le iban a visitar, sea quien fuera. Y me bendijo con las tradicionales palabras: bendición y éxito. A todo a quien le entregaba $1, bendición y éxito. Como diciendo, prospera, expándete, ¿ok?
Luego, inesperadamente, el Rebe me dio otro dólar. Ahora aquí la cosa salió de lo normal. Porque no a todo el mundo él le daba otro dólar. A todos les daba un dólar, pero no a todo el mundo le daba otro dólar. Y cuando le pregunté el motivo de ese dólar extra, el Rebe respondió: dime qué es lo que te perturba. Me sentí avergonzado de hablar con el Rebe en un entorno tan público, dijo este señor. Pero el Rebe me entregó un tercer dólar. Ahora sí, y el segundo dólar ya era una cosa así como que embarazosa. El tercero era como que aquí está pasando algo. Y con la perspicacia que tenía este señor, Mendel Schneerson, ¿verdad? Entregar un tercer dólar, ya la gente estaba diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Y gesticuló hacia sus oídos como diciendo: nadie nos está escuchando. ¿Cómo? Pero si aquí hay un montón de gente. Queriendo decir, no importa quién nos escuche. Aquí lo importante eres tú. Que tú tramites, que tú veas y que tú avances. Y nuevamente me preguntó: ¿qué es lo que tanto te perturba? Le conté brevemente sobre mi edad y la sensación de falta de realización a medida que las décadas iban transcurriendo. A la medida que venían los años, el hombre se iba sintiendo peor. El Rebe lo increpa de una vez directo y le dice: ¿quién fue el mayor líder en la historia judía? Me preguntó el Rebe, dijo el hombre. Yo sabía la respuesta. ¿Y quién no la sabe? Para el judío, para el judaísmo, Moshe. Dice el Moisés, respondí. Y como decía el Mesías, acertaste. Correcto has respondido. Ahora, ¿y qué edad tenía Moisés cuando dio el primer paso en su carrera para transformarse en el líder del pueblo judío? Ahí la cosa se trancó un poco y dice: no supe la respuesta. Así que el Rebe respondió: 80 años. ¿Dónde estaba el Rebe? El Rebe dice: la gente piensa que yo voy terminando porque tengo 80 años. No, yo bien podría estar, ¿es qué? Comenzando, porque si Moshe tenía 80, que cuando comenzó, ahora sacar la cuenta de que bueno, no era el mismo tiempo, que ahora la cosa, no importa. Porque la edad, ¿qué es? ¿La edad qué es? Díganme ustedes qué es la edad. ¿Un número o es? ¿O no es? Es un número. 80 años. ¿Y cómo se explica que Moisés haya comenzado a liderar un pueblo tan complejo como lo es el pueblo judío a la avanzada edad de 80 años? Cuestionó el Rebe. Y continuó explicando por qué Moisés nunca miraba hacia atrás, hacia lo que ya había hecho. En cambio, siempre miraba hacia adelante, hacia lo que aún había por hacer. Eso le está diciendo el Rebe. Mira, una de las características de nuestro líder, de Moisés, es que nunca miraba hacia atrás, hacia lo que había hecho, sino que siempre miraba hacia adelante. Ahora, esto no es exclusivo de Moisés. Esto es un pensamiento ¿de dónde? Hebreo. Y nosotros lo recibimos del Mashiach y lo recibimos también de Rab Shaul. ¿Qué dice Rab Shaul? A los filipenses, ¿qué dice? Dejando lo que está atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta. Y no me voy a distraer en el camino con las ramas, con las distracciones. Cosa que nosotros padecemos. Nosotros somos muy fáciles de distraer. Nos distrae mucho el ruido. No nos podemos concentrar. A nosotros nos distrae mucho el ruido. Y esa distracción, ¿qué hace? Nos detiene. Bueno, este señor con 80 años, ¿qué estaba pensando?
Si apenas estoy empezando a vivir, apenas comienzo, porque Moisés tenía 80 cuando comenzó. El que mira hacia lo que hay por hacer es joven. El que mira hacia atrás, hacia lo que ya hizo, siempre será viejo. Como dice el cantante, viejo, mi querido viejo. Concluyó el Rebe. Para entonces, nuevamente, desearme bendición y éxito. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto? No tengo el dólar, pero sí tengo bendición y éxito. Bendición y éxito. ¿Y qué te separa de ello? ¿Qué te separa del éxito, de la bendición? Tú lo sabes. Por eso el Rebe no le decía qué era lo que había que hacer, porque él lo sabía. Esfuérzate y sé valiente en poner por obra todos estos mandamientos que yo te ordeno. Y serás ¿qué? Bendecido, prosperado y exitoso. Éxito. Y no el éxito del mundo que se basa en tener propiedades, en tener dinero y en ser poderoso. No, ese no es el éxito que el Señor está hablando. Aunque pudiera tener algunos elementos. Amén. Bueno, terminamos esta enseñanza esperando, amados, que sea de bendición para todos. Shalom, brajot, paz y bendiciones. Que el Padre nos ministre, que nos ayude a seguir adelante y que aquí lo importante no somos ni siquiera nosotros, sino es la voluntad del Creador y hacer lo que Él nos ha mandado. Por eso el Mesías podía pararse allí y decirle a cualquiera lo que le dijo a Buni. Nosotros sabemos, nosotros conocemos y hablamos lo que sabemos porque sabemos la verdad. Y la verdad está ahí en la palabra. Y a nosotros nadie nos va a venir a echar cuentos. Y nos va a decir lo que tenemos que hacer cuando ya lo sabemos. Amén. Bendición y éxito es lo que nos espera en el Señor. Amén. Baruch Hashem. Shalom a todos y muchas bendiciones.